Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 14 del mes 3 del año 2024, día 3 del segundo mes de Adar en el calendario hebreo. Estamos preparando un día especial, un día glorioso, un día que es uno de los mejores días de nuestras vidas, porque tenemos vida y tenemos la oportunidad de crear lo mejor. Y por eso, pues seleccionamos para iniciar este día un tema especial y es el poder del ser. Hemos estado explicando todo lo que nos enseña la construcción y la llenura de la gloria del Señor en el templo, las vestiduras del sacerdote, todas estas cosas que son analogías de lo que realmente somos, y entrando en esa realidad perfecta y eterna para poder decir mi Padre y yo somos uno. Y obviamente que para ser uno con el Padre hay que pensar, hablar, sentir y hacer lo que Él hace. Y pues esa es la promesa hecha realidad en nuestro Mesías, cuando no solamente creemos en Él, sino que ahora le conocemos. Entonces experimentar un día glorioso, un día especial, y para eso pues tomas un poco de tu tiempo para cambiar toda tu vida. Por eso, pues no, nos preparamos para iniciar el tema y desarrollarlo con esa autoridad y poder que nos da la fuerza y el espíritu que creó todo el universo y que ahora mora en nosotros, creyendo que esa autoridad y ese poder se nos fue asignada. Entonces, pues hoy podemos decir, yo soy la riqueza del Todopoderoso manifestado ahora en mi vida y en mi mundo. Entonces empezamos a generar un cambio. Y en cada mañana, pues activamos una oración especial, dándole gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el palpitar de nuestro corazón, por saber que tenemos vida, y si tenemos vida lo tenemos todo. Y entonces allí le ponemos toda la atención al palpitar de nuestro corazón, a esa luz brillante que ilumina todo nuestro cuerpo, y a todo lo que le pongamos la atención, eso es lo que se fortalece. Se fortalece esa luz brillante, incontaminable, incorruptible, que ilumina todo nuestro cuerpo. Y sucede así como en el monte de la transfiguración. El cuerpo se llena de la luz incorruptible y dorada, nos hacemos uno con el sol, y como la luz que creó el sol, entonces entendemos que somos parte del todo, y es allí donde podemos crearlo todo. Cuando volvemos a ser lo que realmente somos, es allí donde se desarrolla ese estado de ser poderoso, de ser maravilloso, de ser un hijo del Todopoderoso. Y por eso decimos Padre Nuestro. Antes de decir Padre Nuestro hay que mirar cuál es nuestro Padre, de dónde viene la fuente de esa idea. Si el Padre es el deseo de este mundo, pues el Padre es creado. Pero si el Padre es el deseo de la luz, pues el Padre es creador. Y es por eso que cada mañana preparamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu para decir gracias Padre, porque tú nos lo has dado todo, porque nos lo diste todo y lo tenemos todo, porque tenemos la vida y tú moras en cada uno de nosotros. Y por eso mi Padre y yo somos uno. Y es así como empezamos una oración que ya no es una petición, es una manera de agradecer por saber que ya lo tienes. Y por eso asumimos que ya lo tenemos y sabemos orar. Entonces en esa oración secreta, pues todas nuestras oraciones tienen respuesta. Porque si asumimos algo como verdad, aunque los sentidos de nuestro cuerpo lo nieguen, y el mundo, el sistema de este mundo lo llame falso, e insista en que eres pobre, que eres enfermo, que eres una persona solitaria, si persistes en lo contrario, entonces aparece el triunfo en esa persistencia, y eso se va a materializar en hechos, se materializa en hechos. Por eso esto es una ley de la palabra que dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, eso se hará. Y entonces, pues en este mundo hay muchos estados de ser, pero en el reino de los cielos hay uno solo. Y es por eso que abordamos ese estado de ser, de poder, el poder del ser.
Ese es el tema de hoy. Y entonces hacemos una contabilidad que se ordenó hacer allá en el libro de Éxodo 38:21 y hacer esas cuentas para saber poder ser. Saber el poder, que es una destreza, es una fuerza, y ser, que es un estado, es una frecuencia donde moramos y donde vivimos. Entonces, allí viene el control de las emociones. La gratitud nos genera un estado de ser de riqueza y la queja nos genera lo contrario. Ser agradecidos es emanar amor, y protestar y quejarse por lo que nos está pasando en lugar de aprender, pues genera lo contrario, divisiones, peleas, contiendas, y a esto es lo que se le llama una frecuencia de pobreza, de escasez. Entonces, la riqueza no es tener dinero, la riqueza es una fuerza, una energía que se mueve en cierta frecuencia. De la misma manera la pobreza. Entonces, cada frecuencia es una energía que tiene un poder. Y nosotros le damos el poder que deseemos a la riqueza o a la pobreza. Solo que en ese programa del inconsciente actúa como piloto automático por todo lo que nos dijeron desde la niñez y todo lo que heredamos de nuestros padres. Entonces, tenemos conceptos o ideas como que el ser pobre pero honrado, entonces acepta la pobreza, y cuando uno acepta un estado de ser que no es, pues le da fuerza a ese estado de ser. Entonces, pues es fácil ser pobre, es simplemente no hacer nada, pero y bueno, pues no roba, no, pues tiene cierta honra, pero lo difícil es ser rico pero honrado. Entonces el cambio de poder ver para creer, ahora ya es creer para ver. Porque si creemos que somos hijos de un Padre rico, del Creador del universo y que nos lo dio todo, pues entonces se va a manifestar todo. Pero si queremos ver primero esa riqueza para luego creer, pues es a la inversa. Entonces hay unas cuentas en las emociones que vienen a ser las cuentas del alma para adquirir el poder del ser real, de la realeza, de lo real. Por eso se le llama realidad. Real es de realeza, id es de idea y ad es de eternidad. Son tres prefijos de tres palabras que se unen en una sola. ¿Cuál es tu realidad? Si tu realidad depende del mundo exterior, pues el estado de ser se llama esclavitud, pero la realidad no se genera por lo que está afuera, sino por lo que está dentro. Allí te inicias y allí cambia el estado de ser, porque cualquier persona con una idea correcta tiene cómo hacerlo todo. Por eso aparece una porción en las escrituras que se le llama santos o cadochín. Santos me seréis, porque yo soy santo. Por allá en el libro del Levítico, en el capítulo 19. Y le dice que le diga a toda la congregación del ser elevado, o sea, la congregación de los hijos de Israel, ustedes serán santos porque yo soy santo. Entonces no es una orden, es una promesa. Y en esa promesa, volver a ser como la luz, volver a ser luz para ser como la luz. Porque santo quiere decir resplandeciente. Y cuando algo resplandece, brilla. Entonces, santo no es el hombre que la pasa en oración o en retiros o buscando creencias religiosas. Santo es el hombre que brilla. Y brilla donde quiera que se encuentre, como el sol. Por eso se le llama el sol de justicia. Y entonces, si la persona santa, según las escrituras, es el hombre que brilla, y se hace uno con el sol que ilumina el sol y el sol lo ilumina, y se hace uno con el que creó el sol, entonces mi Padre y yo somos uno. Y ahí sí podemos decir Padre nuestro. Y por eso encontrar el lugar perfecto para habitar es habitar en el lugar que nosotros mismos creamos.
allí en nuestro imaginario mental, en nuestro sentimiento, en nuestras palabras, entonces ese lugar que habitamos se le conoce como la salvación de Dios, Yeshua. Entonces Él está en mí y yo estoy en Él. Y por eso dice mi Padre y yo somos uno. Y también dice, ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Entonces Él se convierte en casa y nosotros en una morada. Entonces por eso el alma encuentra el reposo, porque tiene ese brillo y puede brillar en cualquier situación. Y es así como dice, venid a mí todos los cargados y cansados. Entonces hoy le podemos entregar cualquier carga de deudas, de carencia, de escasez. En lugar de quejarnos, simplemente le entregamos la carga. Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, ahí se acaban los pretextos. Un pretexto es algo que está previo, antes del texto. Y antes del texto dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, en el principio. Pero antes de ese principio, si Dios es un Dios de orden, ¿dónde apareció el desorden? ¿Dónde apareció el caos? ¿Dónde apareció ese pretexto? Entonces vamos antes de ese principio y vamos a encontrar que alguien o algo la desordenó. Y allí con ellos, según las Escrituras, 8 reyes que reinaron antes de que hubiera rey en Israel. Génesis 36:30, cuando se habla de la descendencia de Edom. Entonces venimos de allí, por eso estamos en este mundo. El propósito de nuestra vida en este mundo no es simplemente venir a pagar cuentas, es rectificar lo que hicimos en el mundo antiguo, antes de este mundo, antes de este principio. Y entonces estamos en un mundo de rectificación. Eso es lo que se llama en el hebreo tikkun. Cuando se termina esa rectificación, se le llama el Gimar tikkun, o el fin de los tiempos, o el fin del mundo, que no es un acabose, es el cambio de era y el cambio en la vana manera de pensar. Y por eso esa batalla sucede en la mente. La última batalla es en la mente y en el corazón. Ahora, teniendo claro todo esto, el tiempo se ha cumplido, dice el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando el tiempo se cumple? Cuando se termina el tiempo llega la muerte, porque la muerte trabaja con el tiempo. Se acabó el tiempo, entonces aparece la muerte. Pero si el tiempo es eterno, entonces le ganamos la vida, le ganamos la pelea a la muerte en vida. Entonces, si el tiempo se ha cumplido, es porque hay que hacer algo, se llama arrepentiros. Arrepentir es cambiar la manera de pensar, volver al principio, a pensar cómo piensa el Creador, porque sus pensamientos ahora son mis pensamientos, porque antes eran distantes como el cielo y la tierra, pero ahora se unen el cielo y la tierra cuando empiezo a pensar como el Todopoderoso, con todo su poder y con toda su gracia. Y es allí donde resplandece, y eso es lo que Él quiere, colocar su idea, su pensamiento, allí en nuestra mente y en nuestro corazón, para que entremos a ese nuevo pacto. Y por eso esa reparación del templo, de las vestiduras del sacerdote, y establecer esa obra, cuando se termina la obra, eso es como el terminar la construcción de una casa para habitarla, y entonces lo mismo que terminar el templo portátil en el desierto, terminar las vestiduras del sacerdote, tanto el templo como las vestiduras son vasijas, eso le llama en hebreo clip, y esa vasija es para llenarla, no de tiniebla ni de caos, es para llenarla de luz. Y es por eso que dice que el profeta en sus escritos, Habacuc, que quiere decir como el padre oculto, Abba, padre, como algo que está oculto, y dice, toda la tierra no se creó para que estuviera vacía, toda la tierra resplandecerá y tendrán el conocimiento de mi gloria como las aguas llenan el mar. Entonces aparece esa nube, aparece ese nuevo modelo de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Un ser
que es el ser real, el yo soy poder, yo soy suficiente, yo soy autoridad, yo soy creativo. Y ese estado de ser es el que anula, quita la idea del no ser como el ser, porque nos permite quitarnos la máscara de lo que no somos, ni pobreza, ni miseria, ni escasez, ni enfermedad, ni dolor. Entonces, ahí viene el éxito del nacido de nuevo. Ese nacido de nuevo se le llama primogénito de entre los muertos. Y ese éxito es que no es tener una serie de normas y de aplicaciones, cómo funciona el universo, ni ver las necesidades. Cada éxito pues sería diferente, pero entonces ahora viene la singularidad. Es el mismo éxito para todos, no es un éxito particular, no son reglas marcadas, es arreglar con el modelo original todo, y ese modelo se le llama templo, molde, naturaleza. Cuando nos metemos a ese molde, a esa naturaleza, se le llama bautismo, en hebreo tevá, tevilá. Entonces, por eso hay que tomar el molde del Mesías, que es el molde perfecto, que tiene el templo y la llenura, que tiene la vasija llena de luz, y que ahora ese estado de ser es una vasija llena de luz, no solamente una vasija. La vasija es el deseo, y la luz es lo único que sacia, y es por eso que cuando pedimos cosas, nunca se nos sacia, como cuando el cuerpo come, que se queda saciado, pero al poco tiempo tiene más hambre. Entonces, cuando nos dejamos llenar de luz, esa luz es como el agua y el pan, el agua que no deja dar más sed, y el pan que no deja dar más hambre, el agua y el pan de vida. Cuando esa comida, hay pan y hay vino, esa agua se convierte en vino, es la manifestación de la gracia y del poder del Todopoderoso. Y es por eso que es el primer milagro que hace nuestro Mesías, convertir el agua en vino. Entonces, el agua viene a ser la palabra que equilibra nuestras emociones, y el vino viene a ser la manifestación de la gracia y del poder. Todos estos misterios y secretos del éxito se le conoce como el secreto de la Merkabah, del Maser Merkabah, el secreto de la carroza divina o del templo del Creador. Por eso es lo que se llama el templo o el altar de Elías, la carroza de Elías, la Merkabah. Porque Elías pues también es una alegoría. Eliyá o Eliyahu quiere decir la raíz de la cola, el principio de todo. Y entonces al restaurar todas las cosas como al principio, volvemos a ser como la luz y volvemos a obtener el yo verdadero, que genera en nosotros una sensación de fuerza y de poder que nunca teníamos, y una personalidad distinta al quitarnos la máscara de lo que no somos, de esa apariencia externa. Eso es solamente un disfraz, no es el yo real. Entonces, un individuo es algo que no puede ser dividido, pero sí puede cambiar y volver a tomar el molde original, y entonces se establece sobre un poder para uno lograr algo. Ser pobre es el poder de esa energía de pobreza, y se le llama ídolo. Ser o estar enfermo es un poder que se le da, que esa persona le dio a ese estado, y ahora se materializa. Y entonces, si nosotros empezamos a evaluar, es que somos como un edificio de muchas habitaciones. Nuestra mente viene a ser, para poder entender cómo funciona la mente humana, miramos un edificio que hay muchos estados de ser, muchas habitaciones. Hay una de la alegría, hay otra de la pobreza, hay otra de la miseria, otra de la felicidad, y se manifiesta de acuerdo donde moramos. Por eso dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar una para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Entonces, esa morada, ese estado de ser, esa habitación, ese palacio que nos preparó Yeshua,
cuando creemos y estamos en Él, es de abundancia y sobreabundancia, felicidad, plenitud y poder. Entonces, por eso dices que yo soy, fuera de mí no hay nadie. O sea que la pobreza no es, pero la inventamos. La enfermedad no es, pero la inventamos, la creamos. El caos no es, pero lo creamos. Bueno, Él es pureza, esplendor, amor, felicidad, paz, armonía. Y ahora al volver a encontrarnos, lo encontramos. Y por eso dice, he encontrado aquel que dicen las Escrituras, los salmos y los profetas. He encontrado al Mesías de Israel. Entonces, ven y ve. ¿Cómo uno puede ver que lo encontró? Cuando afuera ve enfermedad y dentro crea sanidad, y cuando cree y siente que ese enfermo está sano y lo dice, ese enfermo se sana. Allí podemos mostrar quién es Él. Allí podemos traer del mundo infinito al mundo finito lo que es Él. Por eso la prosperidad o la fuente de nuestra prosperidad no es limitada, no depende de lo que te ganas en un sueldo, por tu trabajo, por tu pensión. Nuestra fuente proveedora es una fuente infinita. Y es por eso que necesitamos conocer lo que somos y lo que tenemos. Todos esos poderes del ser suplantador son poderes poderosos pero pasajeros. Por eso dice que 8 reyes, 7 de ellos reinaron y murieron. Y el 8º rey no dice que murió, antes al contrario dice que tiene esposa. Y si tiene esposa, pues entonces va a tener hijos. Y se nos dice, desde el yo terrenal, desde el ego, ámate. Tú tienes derecho a amarte. Y le da energía y le da amor a eso que está dentro. Y entonces, sin darse cuenta que le está dando amor a la pobreza, amor a la tristeza, amor a la enfermedad, porque antes de amarte debemos de saber a quiénes que amamos, elegir lo que nos conviene amar. Cuando no sabemos vaciarnos de lo que no es, nos enamoramos de personas que quizás tienen una apariencia externa muy hermosa, pero dentro es un caos. Y eso entonces no es jugar a tener cuerpos gemelos, es encontrar el alma gemela. Y cuando uno repara el alma, repara el templo interior, pues allí hay afinidad de forma, y por eso la palabra nos dice, no te cases con las cananeas. Entonces no es que está excluyendo a un pueblo, es que hay que restaurar, edificar, levantar casa o templo para el Espíritu del Todopoderoso y morar en esa habitación de felicidad, de gozo y alegría. Y ahora entonces, por afinidad de forma, me uno a otro templo, a otra alma gemela que haya sido totalmente restaurada. Esas son los pertenecientes a la congregación de los primogénitos hechos perfectos. Entonces, pues hay que neutralizar esa emoción y dejar ir lo que hace para tener la razón, o esconderse y se escapa solo buscando entretener eso que lleva por dentro. Y entonces hay que enfrentar lo que tengo que enfrentar. Si estoy experimentando pobreza, deuda, carencia, la tengo que enfrentar. No escapar ni huir. Por eso, no es buscar estar ocupados para olvidarme de los problemas, no, es enfrentar el problema. El Todopoderoso, a los hijos de Israel, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, iban huyendo del faraón, les dijo, paren y devuélvase, y enfréntelo. Y allí apareció la Shekinah, allí apareció el poder del poder. Y allí apareció la manera de cómo abrir el mar y pasar en seco y hacer que el faraón y todo su ejército se ahogue. El faraón son nuestras mismas emociones colapsadas, el corazón duro. Entonces no es buscar la soledad, es buscar
estar solo con el Todopoderoso. Y allí, cuando estamos solo con Él, lo tenemos todo. Todos sus ángeles, toda su creación, todo lo que Él ha hecho está a nuestro servicio. Entonces, no se trata de trabajar más, o no se trata de drogarse, no se trata de embriagarse, no se trata de ir a comprar más cosas para entretener, cosas que de pronto creen que te van a llenar. Un mejor carro, una mejor casa, está bien, pero eso no te va a llenar, porque son cosas creadas. Y si deseamos las cosas creadas y no al Creador, pues vamos a seguir sintiendo ese vacío al poco tiempo, porque es como el que desayuna y al poco tiempo quiere el almuerzo. Pero el pan de vida y el agua de vida, las corrientes, los ríos de agua de vida son diferentes a las corrientes de este mundo. Por eso hay que soltar esas energías negativas. Lo que hay dentro crea otra cosa. Y por eso cuando uno dice Padre Nuestro, tengo que evaluar quién es el Padre. Y el Padre es de acuerdo a lo que piensa. ¿De dónde viene esa idea? Si la idea viene del cuerpo, ese Padre es Padre de tinieblas. Si la idea viene del mundo del masal, de la suerte, del mundo de la emanación, del reino de los cielos, de la presencia divina, esa idea es una idea de luz. Entonces, por eso primero hay que sacar lo que está en mí, pero que no soy yo. Y esas cosas que se crean siempre se van a deteriorar, tienen fecha de vencimiento, porque pues es una construcción, pero el poder para atraer cualquier cosa es ilimitado y eterno. Para atraer cualquier cosa a este mundo, quizás me pueden quitar las cosas, pero nunca nadie me podrá quitar el poder para crearlas. Y es por eso que cuando nos encontramos en un entorno de escasez, pues simplemente creamos. Porque creemos y creamos. Creemos en el poder de la palabra, que no regresa vacía, que por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces cuidamos de decir bien para que esa palabra bien dicha haga la obra por la cual fue enviada y vuelva a mí con el resultado, con la manifestación. Y por eso una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Una sola palabra, pero del Mesías. Entonces la palabra, para que tenga poder, debe de tener afinidad de forma con lo que piensa. Si dices una cosa y piensas otra, esa palabra le está dando una orden a una idea y viene un caos. Y el ser interior funciona por afinidad de forma. Tiene que haber una afinidad de forma entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Obviamente desde dentro. Y ahora sí poder actuar afuera. Entonces, pues viene la manifestación del adversario, puede llamarle el oponente, el diablo, allí en el monte de la tentación. Allí, esa idea que viene a tentarnos. Y por eso la oración diaria dice, no me dejes caer en tentación. Porque es que no solo de pan vivirá el hombre. Porque es que solamente anchuque y bajo ese estado de ser te alinearás, solamente a Yahweh adorarás. Porque no tentarás al Señor tu Dios. Son 3 frases que determinan un cambio. Porque la gloria pasajera de los reinos terrenales tiene una gloria, pero es pasajera, así como los 7 reyes que reinaron y murieron. Entonces hay muchos pequeños reinos que son pasajeros. Los reinos terrenales todos son pasajeros. Vienen, tienen gloria, resplandecen y luego se terminan. Se muere su rey, bueno. El adversario en la alegoría dice que llevó al Mesías a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Note, reinos terrenales. Quiere decir son pasajeros, porque son creación.
Y le dijo el adversario: a ti te daré todas esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha dado. La pregunta sería, pues hay una gloria y hay una potestad, hay un poder, pero ¿quién se la dio? A mí se me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. O sea, ese poder, esa gloria que era ilimitada, nosotros la limitamos y se la entregamos al adversario, al colapso de las emociones, cuando uno cree que no tiene, que no hay. Y entonces eso elige lo que va a hacer. Ya no eliges tu realidad, sino otro elige la economía que desea, la salud que desea, el poder que desea. Y se vuelven esos paradigmas de este mundo. Obviamente hay una legalidad en el adversario que nosotros mismos se la entregamos, pero nosotros mismos la podemos recuperar. Si tú te postras y me adoras, todo será tuyo. O sea, cambiar todo por mucho. Vender la primogenitura por un plato de lentejas. Y entonces viene la respuesta de nuestro Mesías Yeshua, el que tú conociste como Jesús. Vete de mí, adversario, oponente, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso cada mañana, aunque para algunos les suene tedioso, estamos haciendo con un propósito. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que tengas una buena mañana y que puedas manifestar la gloria del Todopoderoso en cada situación. Desarrolla el poder que hay en Yeshua, que está dentro de ti. ¿Qué es más poderoso para crear todas las cosas más abundantemente de lo que pediste y de lo que entendiste? Por el poder de Él que está en ti. Boker Tov, buena mañana, letra 2, nos vemos luego.